Jaime Velázquez, a quien saludamos. Buenos días, Jaime. No está. ¿No está? Está limpiando. Jaime de Segarra, Jaime de Segarra, dicen que Jaime de Segarra. Y Él no acá- sabe esa historia, ya se la voy a contar. Ya se la voy a contar. Y acá ya con nosotros, mi querida amiga, la licenciada Luisa Delgadilla. ¿Cómo estás, querida Luisa? Qué bueno verte, mi querido Eduardo, y a todo el equipo que hace Diálogo. Un gusto compartir con ustedes como cada mañana, también a quienes nos sintonizan y nos ven. Muy bien. Vamos a comenzar esta entrevista con Bruno Leone, a quien estamos saludando ya. Bruno es el presidente de la Cámara de Pesquería. Y pues hay problemas, mi querido Brunito, con el tema del diésel, con el problema del combustible. Entonces, con el tema de los combustibles, hay problemas con el tema de los combustibles. Y yo quisiera que usted nos cuente un poquito, querido, nos cuente un poquito cómo va el asunto, y esto para una industria tan importante, segunda del mundo, me parece, en exportación de pescado, como es el Ecuador, hace que se complique la exportación. Buenos días, querido Bruno, bienvenido a I99 y al Diálogo. Buenos días, querido Eduardo, buenos días, Luisa, Ramiro, Javier, Jaime, todos las personas que nos escuchan a esta hora. A ver, debo empezar diciendo, para ponernos en un marco de contexto, ¿no? Mire, el Ecuador, dolarizado como está, necesita poder tener la capacidad de atraer dólares a su economía. Hay tres formas de atraer dólares a la economía. Una por las inversiones extranjeras, que son casi cero en el Ecuador. Otras por endeudamiento, que es en estos momentos muy complicado por dos razones: por el riesgo país que el Ecuador tiene en estos momentos, que supera los 2.000 puntos, y por las altas tasas de interés que en el mundo se están dando hoy por los procesos inflacionarios que se dieron por los efectos post-pandemia, cuando los países tuvieron que imprimir dinero o poner dinero en manos de las empresas y de las personas para paliar los efectos de la crisis. Entonces, todo eso hace que sea muy difícil endeudarse. Y la tercera vía es por las exportaciones. Hay una cuarta vía, que es la divisa de los inmigrantes, pero esa realmente no la controlamos, ¿no? Entonces, por las exportaciones. Bien, entonces cuando uno exporta, el Ecuador tiene, su balanza comercial está dividida casi mitad por mitad, un 50% exportaciones petroleras y un 50% exportaciones no petroleras. Las exportaciones petroleras ahora, inclusive, no solo que no ha crecido los barriles por día, sino que ahora, después de los resultados de la consulta sobre el tema del Yasuní, se prevé que va a disminuir, porque ahí hay más o menos 1.500, 1.600 millones, dependiendo del precio del barril de petróleo, que se dejarían de recibir. Entonces ya eso es un problema. Entonces, cuando nos vamos al otro lado, a las exportaciones no petroleras, usted tiene ahí que exportar calidad y precio, ¿verdad? Calidad, los productos ecuatorianos de exportación, el camarón, el banano, el cacao, el café, la flor, la pesca. La calidad es indiscutible, porque como somos un país pequeño, que no tenemos mercado sustento local y tenemos que vender a los mercados nos imponen una serie de requisitos que los tenemos que cumplir sí o sí, porque si no, no entramos. Entonces, la calidad es de primera, pero tenemos un problema con los precios, porque usted compite con el mundo y el Ecuador es un país que se ha vuelto tremendamente caro. Entonces, cuando ya hablamos de costos y vamos a la estructura de costos de las empresas, y en este caso del sector pesquero, el combustible es un factor fundamental en la estructura de costos de una operación pesquera en la primera fase del eslabón de la cadena, que es la fase extractiva. Entonces, ahí nosotros hoy por hoy tenemos un precio diferenciado que es similar al precio que consume la industria automotriz, ¿verdad? Y ese precio lo necesitamos porque si es que tuviésemos que entrar con precios, y de paso con un combustible de mala calidad, con otro tipo de precios, eso definitivamente nos pone fuera del mercado. A raíz de que se le eliminó el precio diferenciado a la industria camaronera, se vio un incremento inusitado que se daba en la industria automotriz, que no era compatible con la realidad, porque no es que había más carros, ni más camiones, entonces ahí se presumía que había un desvío del uso del combustible. Por eso fue que las autoridades decidieron poner unos cupos a las estaciones, a las gasolineras.
Primero pusieron creo que a 109 gasolineras y después subieron a otro número más. Entonces, el tema va por ahí. Es muy importante que se establezcan los controles. Hoy día existe la tecnología para poder controlar todas estas cosas, pero es muy importante que no por eso se pierda de vista lo necesario que es el apoyo del Estado a este sector productivo que es fundamental para la economía del Ecuador y para la soberanía alimentaria, porque nosotros no solamente alimentamos la economía con nuestros trabajos, con nuestros impuestos, con nuestras divisas, sino también alimentamos a la población con el producto de nuestro trabajo. Así que no sé si eso contesta a su pregunta, Eduardo. De acuerdo, Bruno. Javier Segarra, sigue, por favor. Gracias, Eduardo Ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días. Mi inquietud es sobre el tema de los combustibles. De alguna u otra manera, ¿ustedes están como sector productivo de alguna forma preocupados por esto? Sí, porque eso es un recurso que el Ecuador lo tiene y tiene que ser bien usado, ¿no? Tiene que ser focalizado eficientemente. Entonces sí nos preocupa definitivamente. En campaña hemos visto algunos candidatos hablaban de un contrabando que se da, por ejemplo, en la frontera sur. Entonces esas cosas tienen que ser controladas, pues, ¿no? Entonces no porque no haya un control efectivo en determinadas situaciones o en determinadas operaciones de determinados sectores, otros sectores tienen que pagar los platos rotos, ¿no? Entonces sí, por supuesto que nos preocupa. Así es. ¿Cómo está, Bruno? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Qué gusto estar aquí con usted justamente. Ahora, quiero hacerle una pregunta respecto de lo que viene en adelante, en lo que va a ser este año y el próximo año. ¿Cómo ve la industria con lo del fenómeno del Niño? Porque usted que es un ambientalista contumaz y una persona pues que ama la naturaleza, pues que tanta conexión ha tenido con ella, y a quien lo conozco pues de muchos años, casi toda mi vida, pregunto, ¿cómo la ve el tema? Porque se van a meter los peces para abajo, y eso es una problemática bien grave con el fenómeno del Niño. El agua se hace más caliente. Sin duda. Mire, la pregunta es muy buena y muy oportuna. Estos son procesos naturales. Primero que nada, son procesos naturales. Los fenómenos del niño y de la niña son procesos naturales que ocurren cada cierto tiempo. Y ya nos ha tocado, a mí en lo personal, que tengo ya más de 33 años en la industria, me ha tocado vivir algunos procesos de esto. Esto como primera cosa, o sea, que no es que no hemos vivido con eso, no es que no hemos lidiado con eso. Cuando este año y el año pasado hemos pasado una situación bien particular, porque tuvimos un fenómeno de la niña, que son aguas frías, más allá de lo normal, y en apenas 2 meses pasamos de la niña al niño. Entonces eso es algo bien raro, no ocurre eso normalmente. Entonces eso que ha traído como consecuencia de que las capturas se han ralentizado, que se han desacelerado, han disminuido. ¿Ya? Por ejemplo, Ecuador tiene una pesca de atún, más o menos un 80% de la que Ecuador es en pesca es el atún, pero hay otro 20% de pesca menor, de pesca de pelágicos pequeños y todo. El año pasado y este año la pesquería de los pelágicos pequeños está siendo muy pobre, y eso está causando un efecto en otra cadena de valor muy importante para la economía de Ecuador, que es la del camarón, porque con la pesquería de los pelágicos pequeños se produce la harina de pescado, que a su vez sirve para los balanceados, para el alimento balanceado que se hace para alimentar los camarones. El año pasado, la industria local pudo abastecerse del Perú, porque el Perú es un gran productor de harina de pescado en el mundo. Entre Noruega y Perú son los 2 productores más importantes del mundo. Pero este año no está ocurriendo así. Entonces, está haciendo falta harina de pescado, ¿verdad? La China, que es un gran comprador de la harina de pescado del Perú, ahora se está proveyendo de Turquía, de Mauritania y de otros lados, porque como la China tiene que alimentar sus planteles de cerdo, de pollo y todo, necesita de este elemento fundamental que es la proteína para hacer el alimento balanceado. Pero bueno, vuelvo al atún. Entonces, cuando el atún es una especie altamente migratoria que normalmente se mueve asociado a corrientes y temperaturas, pero cuando hay estos fenómenos, es decir, que las temperaturas van más allá de los promedios normales, el animal definitivamente migra y migra más rápido, y en algunos casos, como usted bien dijo, se hunde mucho más. Aquí entra en juego lo que se llama la termoclina. La termoclina normalmente en el Ecuador está a la profundidad de entre los 30 y los 50 metros. Cuando está presente el fenómeno del Niño, esa profundidad se va a los 120 metros.
donde las redes de los barcos ya no llegan, ¿no? Entonces eso se constituye un problema y afecta la provisión de materia prima para la industria. Nosotros que le hacemos el seguimiento semana a semana, acabamos de sacar ayer el último reporte, nosotros lo llamamos ayuda a memoria, la última ayuda a memoria sobre el niño. Nosotros personalmente estamos manejando el escenario basado en información de las agencias oceanográfica australiana, inglesa, la NOAA, etcétera, de que será un niño leve a moderado. Sin embargo, hay otras agencias de que prevén que puede ser fuerte, la NOAA dice que va a ser moderado, es decir, de que el niño va a llegar, pero no sabemos con qué intensidad. Nosotros pensamos que será de leve a moderado. Se calcula que si digamos que las lluvias van a estar en 1.5 veces de lo normal y que su pico será entre los meses de marzo y abril. Que si usted se pone a ver la historia hacia atrás, lo que tenemos un poquito más de años, sabemos que eso es así. Inclusive hasta hay un refrán que dice abril, aguas mil. Aguas mil, claro. Un refrán de las abuelas, ¿no? Sí, señor. Y hay otro que dice hay que guardar agua para mayo, porque supuestamente en mayo se acaban los inviernos. Entonces, bueno, son refranes de nuestras abuelas que son consejos que tienen una sabiduría implícita muy importante. Entonces, eso está ocurriendo. Las plantas y la industria sabe cómo lidiar con eso. Lo importante es en la parte logística y de infraestructura, que cuando tuvimos el último niño que recordamos fuerte fue el del año 97-98. Por ejemplo, en el sector de la pesca, la carretera Guayaquil-Manta se fue por más de 2 semanas, 3 semanas. Entonces había problemas serios de movilización de materia prima y todo. El 85% de las exportaciones no petroleras salen por el puerto de Guayaquil, y si las carreteras se interrumpen, pues no puede llegar el producto al puerto. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Nosotros hemos tenido 2 reuniones con el ministro de Obras Públicas, el ingeniero César Ron, que es un gran amigo, de paso es un past president de la Cámara de Pesquería, y le hemos manifestado esta preocupación. Y fíjense, aquí, el día miércoles de la semana pasada almorzamos con él y nos dijo algo que realmente me llenó de sorpresa y de indignación. Imagínense, la primera reunión que tuvimos, él nos dijo que había hecho contactos por una ayuda de la embajada con representantes de la fábrica de los puentes Bailey, y tenían en plan comprar 40 puentes Bailey, porque en el inventario del ministerio apenas habían 2. Eso sí va a ser con un crédito del Banco Mundial. El crédito del Banco Mundial hasta la fecha sale y no ha podido comprar los 40 puentes, en definitiva. Pero mire esto que le voy a comentar. Como César es un hombre que anda en el territorio y viendo las obras y en todas partes del país, nos cuenta con indignación de que ha ido a ver, por ejemplo, lugares donde en su momento hubieron puentes Bailey y ya están las soluciones definitivas. Y esos puentes están tirados a un lado del camino desde quién sabe cuántos años atrás, llenos de monte y de maleza. Ha podido encontrar, César, 12 puentes. ¡Qué barbaridad! Eso es indignante, eso indigna porque es dinero que necesitamos, que no tenemos, y entonces, claro, se pensaba comprar 40, pero ya 12 han estado botados por ahí. ¿Quién sabe si por ahí hay algunos otros más, ¿no? Entonces, así son las cosas. Esperamos, repito, de que sea un niño leve, moderado. No quiere decir que no va a llover, pero tal vez no vamos a ver la catástrofe que vimos en el 97-98. Bruno, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Luisa, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, gracias. Mire, yo quería preguntarle qué impacto tiene en el sector pesquero la pesca ilegal y en qué medida, como ocurre con el banano, hay contaminación de la carga que ustedes envían al mundo. A ver, son 2 cosas, Luisa. Una cosa es la pesca ilegal no regulada, no reportada, que no es otra cosa que una pesca que no está regida ni controlada por las medidas de ordenamiento de los diferentes países o del organismo regional de ordenamiento pesquero respectivo, digamos, ¿no? Eso es la contaminación de contenedores, eso es el tema de la droga, eso es otra cosa. Entonces, en lo que es la pesca IUU o INN, ilegal, no regulada y no reportada,
El Ecuador ha hecho un gran trabajo. A partir de que nos sacaron la tarjeta amarilla en octubre del 2019, ya lo hemos comentado aquí en este programa, nosotros nos pusimos a trabajar fuertemente, sector público, sector privado, en una mesa de crisis para poder resolver todo el llamado de atención que Europa nos había hecho. Eso nos llevó a que hoy tenemos ya el sistema integrado de acuacultura y pesca, el SIAP, que es un software, un blockchain, donde todos los procesos, 116 procesos del manejo de la importación, la exportación, la descarga, etcétera, etcétera, de la pesca en el Ecuador, está automatizada en línea, en tiempo real, en un sistema que está encriptado, donde nadie lo puede manipular, nadie lo puede violar, ¿verdad? Entonces, eso nos ha llevado a convertirnos en un referente de la lucha contra la pesca ilegal en esta parte del mundo. E inclusive el viceministro de Acuacultura y Pesca, el abogado Andrés Arens, hoy es el presidente del acuerdo de las medidas de estado rector del puerto, que es un acuerdo que nace de la FAO para el control en los puertos, en los diferentes puertos del mundo donde arriban los barcos que traen pesca. A ese nivel estamos, ¿no? Inclusive también acaba de ser nombrado en la última reunión ahora de julio de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, Andrés Arens, por pedido de los Estados Unidos, ha sido nombrado presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical por un periodo de 2 años, lo cual es un reconocimiento a la labor y al trabajo que está haciendo el Ecuador en el manejo de su pesquería, tanto en la parte de sostenibilidad como en la parte de trazabilidad. Así que ese tema, digamos, lo tenemos muy bien manejado. Es verdad que hace algunos años podía haberse dado algún caso de que al país entró alguna pesca que no cumplía con la norma en alguna parte del mundo. Se dice, Luisa, amigos, que la pesca ilegal es el tercer negocio ilícito más grande después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. La FAO lo cuantificó más o menos en 28 mil millones de dólares. Entonces, eso hoy hay mucho control aquí en el Ecuador, mucho control. Ahora, en el tema de la contaminación de los contenedores, ese es otro asunto, ese es un tema que tiene que ver con las seguridades, ¿verdad?, en el proceso de exportación. Las plantas procesadoras tienen dentro de sus protocolos un protocolo que se llama el protocolo BASC, B-A-S-C, Business Alliance for Secure Commerce. Entonces, este protocolo BASC te obliga, porque inclusive son protocolos que son auditados año a año, te obliga pues a tener circuitos cerrados de televisión, bitácoras de ingreso, egreso, identificar las personas que entran, que salen, monitoreo de los contenedores, candados electrónicos, vigilancia que acompaña a los contenedores hasta el puerto, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez que el contenedor es entregado en el puerto, la responsabilidad del exportador, pues ahí termina, porque de ahí en adelante pasa a ser responsabilidad del puerto. Los puertos están implementando sus protocolos también, se habla de los escáneres para poder escanear los contenedores que entran, que salen. En fin, es un trabajo permanente, digamos, que se tiene que hacer desde diferentes puntos y en eso se trabaja todos los días. Mi querido Bruno, agradecerle su amabilidad, agradecerle, Brunito, su gentileza, queda clarísimo. Hemos peinado toda la zona y seguiremos conversando, Dios mediante. Muchas gracias, Bruno Leone. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, amigos. A la orden siempre. Muy amable. Un abrazo. Estuvo Buenos aquí días. con nosotros Bye. Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería. Saludamos a Jaime Velázquez, que está en la plataforma. Querido amigo, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Eduardo? A todos los que escuchas, muy buenos días y un placer estar aquí con ustedes. Hola, compañeros, a todos. Luisa, Javier, Ramiro, Enrique y a usted, mi querido Eduardo. No se ponga molesto. Y a Eduardito, que también estaba ahí. La verdad que qué pena que no esté aquí con nosotros. No se Jaime ponga Velázquez. molesto. La gente, los miembros del partido, la gente aquí del pueblo extraña que Jaime Velázquez venga aquí a dar una opinión, justamente, pero penosamente no está aquí con nosotros, no está con la gente, no está, se ha olvidado, ¿sí o no? Está limpiando el torniquete. Ah, Me tiene mal usted, sueño con usted. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Me tiene mal usted, sueño con usted. Vio lo que le dijo, guárdelo, grábelo, vio lo que le dijeron a Ramiro. Por favor, repítame la pregunta. Me tiene mal usted, sueño con usted. Muy bueno está. Muy bien. Oiga, no es que me he desaparecido, más bien estoy siempre